Un nuevo día comienza con sus retos y oportunidades. La vida nos enfrenta constantemente a tiempos de decisión, pero hoy se presenta una nueva alternativa para corazones que buscan. AMEC Casa de Alabanza presenta Reflexiones de Esperanza. Palabras de aliento para nuestro diario vivir. Con el pastor Misraim Esquilín. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo el pastor Misraim Esquilín, pastor rector de la iglesia AMEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia que está localizada en el 109 de la calle Palmera en Canóvanas. Esa es una dirección que la gente la escucha y dice qué complicado es llegar a ese lugar. Canóvanas tiene una entrada principal por la 65 Infantería, por la carretera número 3, donde hay unas estatuas preciosas de unos indios. Y esa carretera termina nuevamente en la número 3, cerquita de un shopping center gigantesco y frente a una funeraria espectacular que hay ahí al lado de un centro de urbanizaciones que hicieron hace como 5 o 6 años. Esa calle que entra y sale se llama la calle Palmer. O sea, que por donde quiera que usted entre por esa calle, usted va a pasar por frente a la iglesia. Y tiene que estar pendiente porque el azimuto para poder encontrarla es que estamos al lado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y desde allí tenemos el privilegio y el honor de poder servirle al Señor. Y estamos de plácemes porque este fin de semana comenzamos el aniversario de nuestra iglesia. Nuestra congregación tiene muchos años de haber sido formada y establecida por mi señor padre, el reverendo Jacinto Esquilín, pero desde su incorporación, desde su registro y de que se aceptara el registro de ella como iglesia en el Departamento de Estado en 1978. Desde esa época hasta acá son 37 años de servicios ininterrumpidos, donde hemos visto la gloria del Señor. Tenemos que decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Las promesas que el Señor fue haciendo en el camino, según se iba desarrollando la iglesia, todas y cada una de ellas se han estado cumpliendo sin faltar una sola. Y esta semana comienza esa fiesta grande de poder tirar las puertas por las ventanas para darle gracias al Señor por esa oportunidad de celebrar casi 40 años de vida institucional en esa área del país. Es interesante saber que el tema de esta semana es Marcados por su presencia, que de hecho es mi sermón el próximo domingo. La iglesia tiene que soportar a su pastor rector abriendo esa experiencia de aniversario. Cierra la campaña el doctor Idelfonso Caraballo el domingo 18. Pero este domingo canta la coral mayor de nuestra iglesia y tenemos una fiesta maravillosa. El domingo 18 tenemos la ordenación al Santo Ministerio de 3 de nuestros pilares en el área del servicio laico que son ascendidos al cuerpo pastoral, cada uno de ellos con asignaciones específicas para los cuales han sido debidamente entrenados y adiestrados. O sea que la fiesta es grande porque se siguen sumando obreros a la mies. Así que si tú no tienes un lugar donde reunirte esta semana, AMEC abre las puertas lunes, que es día de fiesta para mucha gente. Nosotros trabajamos y de hecho esa noche tenemos Santa Cena. Y la experiencia de poder saber que vamos a acercarnos a la mesa del Señor siempre nos llena de una alegría extraordinaria. Así que por favor, si tienes alguna oportunidad, visítanos. Sé que el Señor te va a bendecir de una manera extraordinaria porque lo está haciendo con nosotros. 751-6318, 751-6318, esa es la línea de esperanza, es la línea a la que debes llamarnos para poder orar contigo, orar por ti, orar por los tuyos y pedirle al Todopoderoso que interceda y que se inserte en tu vida y en tu necesidad como solamente tú sabes hacerlo. En esta mañana estaremos orando por una serie de hermanos que han estado atravesando el Valle de Lágrimas y otros que están en unas necesidades muy fuertes, muy difíciles. Queremos tener la oportunidad de orar para que el Señor ponga su mano de salud, traiga consolación, traiga fortaleza y provisión a cada uno de ellos. Y te suplico, no te salgas de esta sintonía. El Todopoderoso sé que te va a hablar porque ya me ha hablado a mí a través del material que ha sido separado para ser compartido con el pueblo en la mañana de hoy. Así que mantente en sintonía con nosotros. Reflexiones de Esperanza continúa. Melodías que inspiran. Versos del alma. Una página musical. La voz de René González, ¿cómo confundirla? Imposible. Un ministro para la historia y una canción que habla acerca de lo que Dios hace con aquellos que se esconden en sus brazos, se abandonan en su misericordia para que Él les transforme la vida. Durante las últimas reflexiones, haciendo el paréntesis que hicimos la semana pasada, hemos estado mirando de cerca el libro del profeta Ezequiel y hay una pregunta que ha surgido en algunos lugares, no solamente en Puerto Rico, sino fuera del país, por el milagro de las comunicaciones internacionales,
que tiene que ver con ese capítulo 9 del libro de Ezequiel, y hemos creído correcto detenernos a mirarla porque nos crea el puente necesario para las temáticas que ya de por sí teníamos preparadas para compartir con el pueblo. Porque ese varón vestido de lino que aparece en el libro de Ezequiel en el capítulo 9, el elemento o la acción que desarrolla para demostrar la misericordia de Dios es marcar al pueblo. Para aquellos que no saben de qué yo estoy hablando, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, el profeta ve que vienen unos 6 varones y todos vienen ya dentro de la categoría de los verdugos que llegan a la ciudad. Ese es el concepto que él utiliza. Es un momento en que el juicio de Dios va a llegar sobre la ciudad de Jerusalén porque la ciudad no se ha portado bien. La nación de Judá ha hecho lo indecible por apartarse de lo que es correcto en la presencia del Señor. Y el profeta ve en esta visión extraordinaria de lo que es la santa justicia de Dios, que llegan 6 verdugos a la ciudad. Pero es interesante que en el verso 2 de ese capítulo 9 nos dicen que en medio de esos 6 verdugos llegó uno que era un varón que estaba vestido de lino. Y como he dicho en otras ocasiones, ese varón, las vestiduras que se le describen son las vestiduras que se utilizan para describir al sumo sacerdote en el libro de Éxodo. Y son vestiduras que hablan de una figura sacerdotal de autoridad. La manera en que está descrito este hombre con un tintero de escribano puesto en su cintura ha hecho que todo el mundo concluya que es una representación cristológica, porque lo que lleva en su cintura es la capacidad de anotar en el libro de Dios, en el libro de la vida. Pero lo que todavía lo hace parecer más a Cristo Jesús es el hecho de que cuando se asignan las funciones para estos 6 que llegaron, la gloria del Dios de Israel se eleva por encima del querubín en el que llegó a ese lugar para la visión y se coloca en el umbral de la casa. Tome nota de esa frase, porque esa frase, colocarse al umbral de la casa, se va a convertir en el punto de referencia para los últimos 2 sermones de este año en AMEC, el sermón de despedida de año y el sermón de principios de año. Ezequiel 47, el río del santuario, sale de ese mismo umbral, del mismo lugar donde usted va a escuchar que se le dan instrucciones al varón vestido de lino. Lo que hace interesante esto es que a ese varón vestido de lino le dicen, estos 5 van a seguir haciendo la destrucción en la ciudad, pero tú no, tú vas a hacer otra cosa. Tú vas a salir por la ciudad, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y tú le vas a poner una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y continúa la lectura, y cuando le dice a los otros, pasen y hagan lo que tienen que hacer, este varón está marcando en la frente a los que gimen y a los que claman, a causa del pecado, de la maldad que hay en la ciudad. Y el verso 6 dice que las instrucciones que tienen los otros 5 verdugos es que pueden ejecutar el juicio que ha sido puesto en sus manos, pero a la gente que está marcada en su frente, a esa gente no la pueden tocar. La gente que ha clamado y que ha gemido, la gente que se ha dedicado a buscar el rostro del Señor en contrición, en ayuno, en ruego, en súplica, constantemente. A esa gente no se les puede tocar. Y esto tiene un reprise, como dicen los americanos, tiene un counterpart, tiene una contraparte en el Evangelio de Lucas. Porque cuando usted lee Lucas capítulo 21 y verso 36, a usted le da la impresión de que Jesús está diciendo algo que es muy similar. A mí me gustaría decir que son profecías paralelas y mensajes paralelos. En Lucas 21:36, Jesús le dice a sus discípulos y a la gente que lo está escuchando en ese sermón del templo, que es el sermón escatológico de Jesús: velad pues en todo tiempo orando. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dicho de una manera un poco más puertorriqueña para que lo podamos entender, usted se mantiene velando y orando, usted va a ser tenido por escogido, seleccionado para escapar de las cosas violentas que vienen de camino.
Y esto muchos de los especialistas en escatología lo han mirado con ojos para validar lo que nosotros llamamos la teología del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia que no está aquí en medio de las crisis más grandes que pueden existir y que vienen sobre la humanidad, porque el Señor Jesús ha dicho que aquellos que se mantienen velando y orando van a escapar de todas estas cosas. Pero no es en ese tema que yo quiero entrar en esta mañana. Lo digo para que puedas entender que lo que Ezequiel está presentando, Lucas también lo maneja y lo pone en los labios de Jesús, porque Jesús lo dijo así antes de salir al monte que se llama Los Olivos. Lo que es interesante es que surge una pregunta: ¿por qué nos tienen que marcar? ¿Por qué nos tienen que poner una marca? En los tiempos en que me criaba, cuando estaba comenzando a predicar hace más de 50 años atrás, uno escuchaba a la gente de Puerto Rico y de los campos de otros países llegar y decir que esto era como un branding que nos ponían, y a usted le daba la impresión, unos pequeñitos, unos niños, de que uno era como una clase de animal que le ponían una marca con un hierro caliente. No es de eso que trata este pasaje. Dios nunca nos va a tratar a nosotros como bestias de un corral. Nosotros somos la creación más alta del Señor, somos la corona de su creación, y cuando Él nos trata con una dignidad extraordinaria. Para poder entender lo que significan estas marcas y estas señales, hay que hacerse algunas preguntas. La primera de ellas, ¿qué saca Dios con marcarnos? ¿Será que es necesario que yo tenga una cruz puesta en la frente y esa cruz me va? No es de eso que habla este pasaje. Yo voy a la palabra y me encuentro que no solamente Dios es un Dios que se pasa estableciendo señales, que se pasa estableciendo marcas que establecen que allí en ese lugar y en ese momento específico se estableció un pacto, se estableció una relación, se llegó a un acuerdo, hay una manifestación especial de la misericordia de Dios. Dios es especialista en eso. Pregúntenle a Caín, que en el capítulo 4, cuando ha necesitado ser ejecutado, Dios le ha puesto una marca para que la gente no lo mate en la calle, pero de verdad, para que tenga la oportunidad de en algún momento considerar arrepentirse. Porque si se arrepiente, el que se arrepiente, confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Si al final del camino decide no arrepentirse, Dios está en todo su derecho de poder aplicarle la justicia divina. Usted se da cuenta con Jacob, mientras Dios está hablando con él, la piedra en la que él ha estado recostado, es una piedra que él mismo utiliza como señal de que Dios ha estado en ese lugar y le ha mostrado esa escalera en que los ángeles suben y bajan. Le pasa a Noé en Génesis capítulo 9. El arco iris que se pone en el cielo sirve como una señal de que Dios ha establecido un pacto y que la misericordia de Él está sobre su vida y la vida de los suyos. Le pasa a Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando el Señor le contesta a una pregunta que Moisés hace: ¿Cómo yo voy a salir de aquí? Yo le voy a decir a esa gente que tú me mandas, y con qué autoridad yo voy a decirle a Faraón de que tiene que dejar al pueblo salir. Y el Señor le dice en Éxodo capítulo 3 y verso 12, ve, porque esto te va a servir como señal. Cuando saques al pueblo de Egipto vas a venir a este monte a adorar. En cristiano, la montaña dejó de ser un accidente topográfico y se convirtió ahora en una señal de lo que es la misericordia y el poder liberador de Dios. En el Nuevo Testamento yo veo a un Lucas diciendo con apertura, con mucha fuerza, que cuando investigó la experiencia del nacimiento de Jesús, los pastores que todavía estaban vivos le dijeron: lo que sucedió esa noche fue que unos ángeles empezaron a cantar y los ángeles empezaron a decir que había gloria de Dios viniendo de las alturas, que había paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, y nos dijeron que había nacido en la ciudad de David el Salvador, y que la señal de que había nacido era que íbamos a encontrar lo que nadie imaginaba que podía suceder: un bebé recién nacido envuelto en unas tiras, unas telas que se utilizan para poder amortajar a los muertos pobres, y acostado en una caja de alimentos para animales. Y esto servirá por señal: hallaréis a un bebé, a un recién nacido, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. A Dios le gusta traer esas señales, marcas que hablan de su poder, de su amor y de su misericordia. Yo lo veo en la cruz, yo miro la cruz y para mí la cruz es una señal. Es importante entender que ninguna de esas señales salvan, ninguna de esas señales tienen poder ni autoridad en sí mismas. Pero nosotros le damos gracias a Dios porque esas marcas nos hablan de la misericordia y de la bondad exhibida por el Señor. Lo que hace esto todavía más importante es que esas marcas no solamente están en el espacio, esas marcas tienen que haber
y valga la cacofonía, tienen que haber impactado, marcado el corazón de aquellos que las recibieron. Ahora, en la Biblia hay varias porciones escriturales que nos van a poder hacer entender mejor ese asunto de qué significa ser marcado por el Señor. El apóstol Pablo, cuando nos habla acerca de esto en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, y esto hace unos 4 o 5 años atrás lo tocábamos de una manera superficial en este mismo púlpito radial. Después que habla de esta experiencia de lo que es el creyente que ha sido preparado para la alabanza del Padre, la alabanza del Hijo y la del Espíritu Santo, en el verso 13 y 14 del capítulo 1 de la carta de Efesios, Efesios 1, 13, 14, nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello, una marca, que es las arras de nuestra herencia, el down payment, el pronto pago, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando yo miro este pasaje, no solamente encuentro que estos 2 versos son un puente para la oración que el apóstol Pablo va a levantar en esta carta. Él hace 2 oraciones, una que está en ese capítulo 1 al final y otra que está en el capítulo 3, los versos del 14 al 22. Y me obliga el texto a mirar de cerca cada uno de los conceptos que se utilizan para poder entenderlo mejor. Y choco, por ejemplo, con que esa palabra sellados viene del griego esfragizo. Y un esfragizo es precisamente eso, es como el sello que usted le pone a los libros, el sello que identifica la iglesia. Es también como en inglés le llaman signet, es cuando usted puede preparar en un sello de goma, en un sello de metal, la firma de alguien y usted la puede poner sobre un papel. Eso es lo que es esfragizo. El problema es que el concepto es un concepto mucho más complicado, porque de donde surge ese concepto es del griego sfragis, que básicamente lo que significa es que sirve como lo que usted le pone un testamento cuando lo ha validado. En otras palabras, el concepto que se traduce como sellados nos permite a nosotros saber que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es validada, es sellada, es atestada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero hay mucho más, porque ese concepto, fragis y esfragizo, nos dice a nosotros también que se utilizaba antes para identificar una marca privada. Y una marca que cuando se ponía se sabía que ese producto era genuino y de calidad. Una marca privada de un producto que es genuino y que es de calidad. Dicho de otra manera, el apóstol no está utilizando un concepto común y corriente. Está diciendo que desde que nosotros creemos, Dios en su infinito amor envía su Santo Espíritu para que nos selle como una propiedad privada suya y para garantizarle al mundo que nosotros somos un producto de calidad y un producto nuevo, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero hay más. Fragis significa verja. Fragis viene de fraso, que es esa cerca que usted le pone a los territorios, a los terrenos, a las parcelas suyas. Y cuando usted lo mira de esa manera, se da cuenta de que ser sellado significa que nos han puesto también una verja, una cerca alrededor, una cerca de protección, como dice el concepto en su original, para protegernos de cualquier intento de apropiación ilegal. Eso yo no sé si a usted le da alegría y le da paz, porque a mí me dio mucha paz saberlo cuando lo leí así por primera vez. Yo no tengo entonces por qué estar tan preocupado y estar inquieto por los ataques del enemigo, del mundo y de la carne, cuando a mí me han puesto un cerco alrededor, que es el sello del Espíritu Santo, para que yo sepa que nadie puede apropiarse de mí de manera ilegal. Nadie puede apropiarse de lo que es la propiedad de Dios, valga la cacofonía. Yo me puedo salir de esa verja, pero nadie puede entrar a ella. Y cuando yo me doy cuenta de que la palabra fraso, que es de donde viene esfragizo, tiene como base fren, y fren significa emociones y facultades cognitivas. Tengo que llegar a la conclusión que ha llegado a la mayoría de los exégetas de que ese sello está hablando de un cerco que ponen alrededor de mis emociones y alrededor de mis facultades para tomar decisiones, porque si algún lugar, algún punto en particular es el objeto de los ataques más frecuentes en la vida del creyente, son sus emociones y son sus facultades cognitivas, sus facultades para la toma de decisiones y para el aprendizaje.
¿Para qué nos sellan? ¿Para qué nos marcan? Nos sellan con el poder del Espíritu Santo de Dios desde que nosotros creemos, para que sepamos que somos propiedad privada, para que sepamos que el testamento es válido, para que sepamos que somos protegidos, para que sepamos que somos un producto de calidad, para que sepamos que estamos no solamente protegidos de apropiación ilegal, están protegiendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestra capacidad para tomar decisiones, y eso lo hace el poderoso Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo hace eso Dios? Lo hace en el momento en que creemos. Ahí lo dice la palabra del Señor. Desde habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es completamente distinto a la experiencia de la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu yo la tengo que buscar todos los días. Efesios capítulo 5. Todo el tiempo. Esa es la segunda obra de gracia. Yo necesito estar buscando esa llenura constantemente. Pero el sello me lo ponen tan pronto creo en Él. Tan pronto acepto a Cristo como mi Salvador, me ponen un sello en el corazón que es del Espíritu Santo de Dios que dice, ya no eres tuyo, tienes dueño. Ya no te perteneces a ti mismo. Tienes alguien que te compró, pagó por ti y te ha acercado para que tú puedas saber que le perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en una nota al calce, que es lo que dice el verso 14, cuando el dueño de esa propiedad se le ocurre que esa propiedad él la quiere reclamar, él se la lleva. A eso le llamamos muerte. Y el verso 14 lo explica de esa manera. Nosotros tenemos ese sello como un down payment hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta que el dueño diga, yo quiero esa posesión conmigo acá arriba. Por eso es que la muerte no es una mala palabra para los que creemos en Cristo Jesús. Porque lo que significa es que el dueño nos mudó de sitio. Pero esta no es la única expresión bíblica que habla de este tema. Hay un pasaje que se encuentra en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, y la mayoría de la gente que es romántica debe estar ya recitándolo, los versos del 6 en adelante. Por años hemos estado peleando con las interpretaciones que se le han dado a este pasaje y yo me he resistido a trabajar con él en púlpitos y en otros lugares porque hay unas condiciones que a uno le preocupan de la poca comprensión o de los dolores de cabeza que puede haber en mucha gente que no entiende este libro. Pero hace falta tocarlo para que nosotros podamos entender hasta qué punto nuestras emociones y nuestra subjetividad le han dado los colores inequívocos y los colores equivocados, debo decir, a todo este libro y particularmente a este capítulo 8, versos 6 y 7 del Cantar de los Cantares. Esto suena mejor cuando uno le pone música y dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo agarrarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto, lo menospreciarían. Cantidades de bodas que uno ha hecho de que la gente quiere que se lea este pasaje. Pero cuando uno lo lee con los ojos académicos y los ojos teológicos, se da cuenta de que este pasaje dice otra cosa. Para empezar, este es el pasaje de los símiles, como un sello, como una marca, como la muerte, como el Seol. Y lo que pocas personas conocen de este pasaje, porque no tenemos la bendición o la virtud de poder trabajar con los textos hebreos con regularidad, es que el texto hebreo me permite saber cuando se habla de un corazón masculino o de un corazón femenino. El texto hebreo también me permite saber cuándo es un corazón femenino o cuándo es un corazón o un brazo femenino. En este pasaje, el corazón que se describe es el corazón de un hombre. Y el brazo que se describe es el brazo de un hombre. Si se está diciendo ponme como una marca sobre tu brazo y se lo está diciendo a alguien que tiene un brazo de hombre, ponme como un sello sobre tu corazón y se le está diciendo a un corazón que es de un hombre, ¿quién está hablando? Está hablando la novia. Está hablando la novia. Y la novia está describiendo aquí que ella anhela ser puesta como un sello o como una marca en el corazón o en el brazo de su amado. Ella quiere ser la señal de amor. Ella quiere ser la señal de amor. Importante, marca aquí no es un tatuaje. Hay mucha gente que yo he escuchado en la carretera decir, es que me pusieron un branding, ahí se hizo un tatuaje mío en el pecho.
Y hay gente que son tan bravos que hasta ese texto utilizan para ir a tatuarse cosas al cuerpo. Los tatuajes no están bien vistos en la palabra del Señor. Vaya al libro de Levítico para que usted vea lo que dice al respecto. La marca y el sello de que aquí se hablan no son otra cosa que el anillo que los hombres de autoridad usaban y que lo utilizaban para poder sellar los documentos, las decisiones y los decretos que presentaban. Y en aquel tiempo de tercer, segundo milenio y hasta parte del primer milenio antes de Cristo, no se usaba en la mano, se usaba en una cadena o en un cordón que se ponían en el cuello o se lo amarraban del brazo. Usted va a Génesis capítulo 38 y eso es lo que Tamar le pide a Judá como señal para poder tener relaciones con él. ¿Qué tú quieres que te dé? Y ella le dice, dame el anillo y el cordón. Le está diciendo, ese cordón que tienes sobre tu cuello con el anillo para sellar la autoridad que dice que eres tú, que es tu autoridad, que es tu gracia, eso es lo que yo quiero. Génesis 38. En Ageo capítulo 2 y verso 23, Dios le dice a Zorobabel que lo va a poner así como un anillo de sellar. Ella le está diciendo al novio, yo quiero que tú sepas que todas las intrigas, todas mis dudas, todas mis ansiedades, todos mis temores, todas mis disquisiciones, mi ambivalencia de los periodos anteriores de si te amo o no sé, y si quiero estar contigo, pero no estoy todavía segura, todo eso se acabó. Tu amor sobre mí es de tal magnitud que yo quiero que tú sepas que el amor tuyo me ha convertido en fortaleza, ha manifestado su poder sobre mí. Y yo quiero convertirme en la señal de amor sobre tu pecho. Cada vez que tú vayas a firmar un documento y a sellar con autoridad que eres tú el que está haciendo algo, exhíbeme. Exhíbeme. Cada vez que tú quieres autenticar la autoridad con la que te manifiestas frente a todo el mundo, úsame a mí. Yo soy esa señal. Aquellos que miramos esto con ojos teológicos sabemos que el novio es el amado, es Jesús. Y la novia es la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia le está diciendo a Jesús en ese pasaje? El tiempo de ambivalencia se acabó. El tiempo de sé o no sé se acabó. Yo quiero que tú sepas que así como la muerte es absoluta, invencible y poderosa en sí misma, así mismo es tu amor. Y tu amor derramado sobre mí me ha transformado de tal manera que yo quiero que cuando tú firmes un papel, mi nombre aparezca. Cuando selles, me exhibas y le puedas decir al mundo que el mejor testimonio de autoridad que tienes sobre la tierra, sobre el mundo y aún sobre las huestes infernales, soy yo, la iglesia. Esto es un compromiso de carácter muy fuerte, porque lo que esto significa es que ella está convencida de que ella es la señal del amor perfecto y puro de su amado. Que ella está comprometida a vivir con tanta santidad, tanta majestad y de una manera tan pulcra y correcta que el novio, el amado, la puede exhibir a ella como la señal más alta de autoridad que existe. Lo que es increíble de esto, bien poderoso, es que el novio no le pide eso a la novia. Ella lo ofrece. Ella ofrece esa regla de autoridad. Pregunto, ¿tiene la iglesia en este momento y tiempo en el que estamos hablando esa característica? La pregunta no es si la debe tener, la tiene, la debe tener. Esa es nuestra obligación, pero la tiene. ¿Somos tan pertinentes en la realidad en la que estamos viviendo como para que la gente cuando nos vea a nosotros vea la autoridad de Cristo? Me parece que ese es el reto que hay en esta señal. Ese es el reto que está frente a nosotros en esta señal. Y creo que estamos de cara a una exigencia que la palabra nos está haciendo. La Biblia nos está diciendo que Dios gusta de establecer señales y gusta de establecer marcas. Y nos ha dicho que con la autoridad del Espíritu Santo nos marca como su propiedad. Y no hay por qué andar temiendo de los ataques del enemigo, de los ataques del infierno, porque tenemos una verja de protección, un cerco de protección alrededor nuestro que es el Espíritu Santo de Dios. Y que debemos clamar en todo tiempo para no salir de ese lugar.
Nos ha dicho que nosotros tenemos la capacidad de vivir una vida tan santa, tan digna, tan pura, no por obligación, no por exigencia, sino porque el amor de Dios nos ha transformado de tal manera que nosotros queremos ser ese anillo en el corazón del Hijo, del amado, del novio, del Rey de Reyes. Ese anillo amarrado en un cordón en el brazo y que sea tan fuerte esta experiencia que las muchas aguas no lo puedan apagar. ¿Qué me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ahora, el pasaje de turno en el libro de Ezequiel nos dicen que nos marcan para que nosotros podamos ser tenidos por dignos de escapar de las cosas enormes y terribles que vienen de camino. Yo quiero que mires esto no con un sentido escapista, ni con un sentido que trabaje con la fragilidad y con la inconsistencia que tienen muchos creyentes que están locos porque Cristo viene porque tienen miedo de lo que está pasando aquí dentro. Esa no es la forma de esperar al amado. Vivimos con la alegría y el gozo de saber que nos ha tocado a nosotros y no a ninguna otra generación estar tan cerca del arrebatamiento de la iglesia, que queremos gastarnos para Él en este tiempo, porque se acerca el día en que nosotros estaremos de pie ante el Hijo del Hombre. Y lejos de gritar con ansiedad y temor, es que esto se acabe, ven por nosotros porque no queremos estar un segundo más aquí porque tememos. No. Nosotros queremos gastar cada minuto en este lugar porque tenemos por seguro que Él viene, y no solamente tenemos por seguro que Él viene, sino que nos ha prometido que nosotros escapamos de todas las cosas terribles que vienen sobre la faz de la tierra. Es una motivación que camina en unos carriles extraordinarios. Porque el primer carril en el que camina es en el carril de la oración constante. Orando en todo tiempo. Velando en todo tiempo, dice Lucas 21. Ezequiel 9 dice, la señal se le pone a los que gimen y a los que claman. Porque cuando usted está clamando y está orando, la sensibilidad que el Espíritu Santo de Dios provoca en su vida, no solamente lo provoca a usted a protegerse y a cuidarse más de lo que usted habla, de lo que usted dice, a lo que usted se expone, lo que usted permite que entre por sus ojos, por sus oídos, lo que usted permite que entre a su corazón, sino que también usted se convierte en un testimonio fiel de lo que hay que decir y cómo hay que decirlo frente a los retos de este tiempo. Mire, yo estoy convencido de que cada segundo que nosotros tenemos es vital para poder hablar la palabra del Señor. Y nosotros no podemos perder el tiempo entreteniéndonos en otra cosa. En todo lugar, la palabra de Dios. Y usted no tiene que ser un elocuente mediador para saber hacer esto. No tiene que ser un predicador con unas exégesis y una capacidad homilética a nivel doctoral. Si usted puede decir lo que la Biblia dice, bienvenido. La Biblia dice tal cosa y no se aparte de ella ni a derecha ni a izquierda. Porque cuando comenzamos a hablar la palabra de Dios, una de las cosas que suceden es que el Dios de la palabra se inserta en esa conversación. Y hay mucha gente con conversaciones politizadas. Hay gente con muchas conversaciones que están enfermas por la fragilidad que traen los vicios que hay en la carretera. Entiéndase, la pornografía, la adicción a medicinas controladas, a medicinas recetadas, a una serie de cosas ilegales que hay en la calle. La lista es enorme. Pero lo que es importante entender es que el pueblo que está en oración, el pueblo que está buscando el rostro del Señor, tiene a flor de labios la palabra, porque está constantemente frente a la presencia del Señor, considerando su propia fragilidad. Y lo otro que lleva este carril de una manera espectacular es que el que ora y gime de esa manera tiene como norte poder estar de pie ante el Hijo del Hombre. Esto es interesante. Porque cuando uno analiza la teología de la eternidad, tal como aparece en la Biblia, en los diferentes pasajes en que esto se describe, todo el mundo concluye que hay un momento en que los lavados, los salvados, los lavados con la sangre de Cristo, entran al cielo, y entrando al cielo se da una fiesta que dura toda la eternidad. Muchos pasajes que hablan de este tema ven esto como una boda. La novia entra vestida de blanco con lino fino, y en esa boda los invitados y los ángeles guardan silencio mientras
Esa novia está entrando a la presencia del Eterno. Y algunos que hemos mirado esto con ojos más románticos, nos hemos dado cuenta de que quien entra, la palabra nos enseña que entra no solamente como novia, sino que entra a cantar alabanzas que allí no se conocen. Entra como directora de alabanzas del cielo. Especialistas de los años 90 que miraban esto con estos ojos proféticos decían que es que el cielo se había quedado sin un director de música. Cuando un tal Luzbel decidió querer apropiarse de algo que no era suyo, sentarse en el trono de Dios, cuando para lo que se le había llamado era para dirigir la música celestial. En español se pierde lo que yo voy a decir, pero en la versión anglosajona de King James, tanto en el libro de Isaías como en el libro de Ezequiel, se dice que tenía pegado a su cuerpo las violas, los violines y los tamboriles. En cristiano tenía la melodía, tenía el acompañamiento y tenía la percusión. Y él pensó que como tenía todo a su cargo y estaba a cargo de esa experiencia de dirigir la adoración celestial, él podía sentarse en el mismo trono de Dios. No llegó a primera base, porque la santidad de Dios no permite competencias. Interesante por demás, cuando eso sucede, gente como los escritores de Majesty, Jack Hayford y compañía, decían en unas exposiciones románticas que esa posición se había quedado vacía, pero el Hijo se paró en el cielo y dijo: yo voy a buscar quien llene esa vacante. Yo me voy a morir de amor en la cruz del Calvario. Cuando se abra mi costado, de allí va a salir la compañera del segundo Adán. Va a soplar sobre ella Espíritu Santo. Y como un alma viviente, cuando llegue a estas moradas celestiales, ella ocupa ese lugar y dirige la música celestial. Pero la pregunta que uno le hace a esto es: perfecto, ya como iglesia nosotros llegamos al cielo y vamos a hacer estas cosas. ¿Cómo vamos a ser capaces de cantar canciones que los ángeles no saben si no tenemos las experiencias aquí que nos provoquen esa nueva canción? ¿Y cómo yo puedo mantenerme en pie frente a todas esas situaciones si yo no estoy constantemente en oración? Notará que concatenados estos eventos nos dicen: vamos para el cielo. Al cielo hay que llegar con canciones nuevas. Y para que esas canciones puedan ser producidas, tenemos que atravesar los dolores y los valles de lágrimas de esta tierra. Y de la única manera que podemos mantenernos en pie frente a una situación como esta es orando y velando en todo tiempo. A esos los marca el Señor. Te voy a invitar a orar para que el Señor nos marque con su presencia en esta hora, mientras clamamos y nos comprometemos a vivir velando y orando en todo tiempo hasta que Cristo venga por su iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de señales, un Dios de marcas. Gracias porque tu palabra dice que una de las primeras cosas que haces al lavarnos con la sangre derramada en el Calvario por tu Hijo Jesús es enviar sobre nosotros la presencia de tu Espíritu Santo para sellarnos, para marcarnos para ti. Y esa operación del Espíritu es tan maravillosa que provoca que nosotros querramos ser, como iglesia, como novia, la señal sobre tu corazón de que tú eres un Dios bueno, amoroso, tierno y que tienes autoridad. Te damos gracias, Señor, porque hoy por tu palabra también hemos aprendido que quieres marcarnos con la experiencia de tu misericordia y de tu gracia. Y que para hacerlo, lo único que hace falta es estar en oración constantemente. Tú no nos marcas para identificarnos, tú sabes quiénes somos. Los que debemos conocer esas marcas somos nosotros. Suplicante, te pido en esta hora, derrama entonces un avivamiento de tu espíritu sobre tu pueblo que nos provoque a la oración. Muchos oran para que descienda fuego y yo quiero orar así también, para que descienda gozo y abundancia, yo quisiera orar así también. Pero quiero pedirte, Dios, que lo que descienda provoque al pueblo a ir de rodillas, a buscar tu rostro incesantemente, a clamar mañana, tarde y noche, a clamar sin cesar, a clamar sabiendo que vas a responder y clamando así, sentir que esa marca del cielo es provocada en nuestros corazones.
Orando somos transformados, orando escuchamos tu voz, orando escuchamos, Señor, los planes y los propósitos que tienes con tu pueblo. Clamando y orando podemos ver cosas que ojo no vio ni oído yo y que jamás han subido del corazón del hombre. Provoca a Dios que esta semana el pueblo vaya a la oración como nunca antes y esa nube de oración suba como incienso delante de tu presencia. Y si está acompañada de oraciones líquidas, nuestras lágrimas, mejor aún, Dios, hasta que los cielos se conmuevan a misericordia y sepas que aquí hay un pueblo marcado en la oración que está esperando con ansias el momento en que las trompetas suenen y volemos a tu presencia para estar de pie ante el Hijo del Hombre. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. AMEC Casa de Alabanza presentó Reflexiones de Esperanza, palabras de aliento para nuestro diario vivir, con el pastor Misraim Esquilín.